Bien, a esta hora pasamos a las afueras del Congreso Nacional, donde pues se está dando lectura a un manifiesto en el contra respeto de a la las causales. dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Ambos artículos de nuestra Constitución son muy claros en relación a la inviolabilidad del derecho a la vida. Le solicitamos a nuestros legisladores que al momento de votar para esta aprobación respeten el artículo 37, así como lo hicieron. La vida es bien jurídico, supremo, y la protección del bien debe favorecer a todos los seres humanos por igual, sobre todo a los más vulnerables. Ningún ser humano se encuentra en estado de mayor indefensión que un humano que crece en el vientre de su madre. Por ende, no podemos aprobar leyes que violen la Constitución y que conviertan el útero materno en un lugar inseguro para los humanos en desarrollo. Se ha querido recurrir a situaciones extremas y se seducen de manera excepcional para justificar la legalización de un crimen. Pero nuestros legisladores, no se dejaron. Ellos, conscientes de que la ciencia médica ha establecido soluciones para estas causales en el caso de violación y de incesto, introducirán y estarán violando ordenamiento constitucional. Deberían no castigar al inocente, sino castigar al violador por el crimen, pues él es el verdadero culpable. Nada ni nadie puede legalizar la muerte de un ser humano, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo, incurable, agonizante. Nadie puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Resulta hasta paradójico que el Código Penal, una de las causas agravantes de un crimen que se comete contra una mujer embarazada, es precisamente por considerar que en ella, en su vientre materno, crece un ser humano. Hay un aspecto médico y en los más recientes avances de la citología, de la genética y de la biología molecular, han puesto de manifiesto que el comienzo de una vida ocurre en el momento de la concepción, es decir, cuando el óvulo de una mujer es fecundado por el espermatozoide de un hombre. Cuando estas dos células se unen en el momento de la concepción, llevando cada una un mensaje genético de 23 cromosomas, entonces comienza la vida de un nuevo ser humano con sus 46. Las instrucciones para el desarrollo de esta vida humana están escritas en su código genético ADN. Precisamente el descubrimiento de este código genético es considerado como uno de los más brillantes logros alcanzados por la ciencia moderna. A pesar de estos datos irrefutables, algunos insistían en que se permitiera la eliminación de esos bebés, pero ya gracias a Dios eso no será posible. Existen diferentes y diversas complicaciones físicas en la mujer vinculadas al aborto, tales como infecciones, hemorragias, complicaciones, anestesias, embolias, fiebres, pero la mayor probabilidad de los abortos generalmente son por shock y esto produce la muerte. Y en cuanto al denominado aborto terapéutico, en cuanto a los casos que se alude el peligro de la vida de la madre, debemos aclarar que el término terapéutico es un eufemismo utilizado con el fin de confundir. En medicina los términos significan, la medicina significa curar y en este caso el aborto no cura absolutamente nada. Actualmente la ciencia médica garantiza la práctica que en las circunstancias que un médico deba adoptar por salvar la vida del hijo de la madre, este conflicto está resuelto porque tendría que elegir la vida de la madre. De ahí que la ética médica señala que en el caso de complicaciones en el embarazo debe hacerse los esfuerzos proporcionados conforme a los avances de la ciencia para salvar madre e hijo. Es difícil. En los aspectos más difíciles o en casos de embarazos tópicos que progresen fuera del útero, los médicos médicamente saben cuál sería la mejor decisión tomar. El manejo apropiado de este tipo de casos se encuentra muy bien definido en el protocolo del Ministerio de Salud Pública, en los cuales ya se ha utilizado
estos protocolos en hospitales públicos de nuestro país hace muchos años y se encuentran actualizados en su página web desde marzo del 2016. En relación con los casos de embarazos producto de una violación, es importante resaltar que está comprobado que este tipo de casos, aunque muy dolorosos, son extremadamente raros. Las estadísticas revelan que se registran solamente el 0.6% de embarazos en víctimas de violación. Entre las razones para esto se encuentran las siguientes. La tasa de disfunciones sexuales en los violadores es extremadamente alta. Muchas veces las víctimas son protegidas del embarazo por lo que se ha llamado estrés de infertilidad, que es una reacción natural del cuerpo de la mujer que dificulta su embarazo en este tipo de casos. El ciclo menstrual, controlado por hormonas, es fácilmente distorsionado por un estrés emocional y puede actuar demorando la ovulación. Alentar a una mujer a dar salida a su enojo y dolor a través de la destrucción de la vida de su hijo solamente aumenta el trauma sobre ella, las actitudes autodestructivas y los impactos negativos en su mente. Estudios enfocados en mujeres que han salido embarazadas como fruto de violación muestran que aquellas que fueron sometidas a abortos enfrentaron mayores y peores situaciones de salud mental que las que decidieron concluir sus embarazos de manera natural. Sin embargo, vemos cómo el espantoso crimen de la violación es utilizado para sensibilizar al público en favor del aborto, al presentar al fruto inocente de una posible concepción brutal como un problema que la vincula con su agresor. El aborto no elimina ninguno de los dolores físicos o psicológicos producidos en una violación. Al contrario, agrega complicaciones físicas y psíquicas adicionales a las propias del aborto. Es necesario recalcar que el fruto de tal acto violento es un ser humano inocente y vulnerable que no tiene responsabilidad alguna de los hechos brutales de su padre biológico. En los casos de abortos por malformación congénita, o sea, por algún defecto físico del niño o niña o sospecha del mismo, este procedimiento consiste en aborto eugenésico, que se basa en el falso postulado de que solo la vida de los sanos y los aptos tienen valor y otorga a ciertos seres humanos la autoridad de establecer el criterio sobre cuándo una vida vale o cuándo no. Sin embargo, si siguiésemos la lógica de este criterio, tendríamos que matar a las personas ya nacidas que tengan cierto tipo de discapacidad. Por otro lado, científicamente, las pruebas prenatales no ofrecen un 100% de seguridad en cuanto a la determinación de malformaciones o defectos. Como vemos, una sociedad que toma el camino de obviar el valor intrínseco de la vida del no nacido emprende un camino sin retorno que indefectiblemente conducirá al desprecio de la vida humana en general, a una progresiva desvalorización y desprotección de la institución de la familia y a una grave tergiversación de la profesión médica que pasa de estar al servicio de la vida a convertirse en instrumento de muerte. Aspecto psicológico. El aborto es un procedimiento traumático que siempre implica no solo la muerte de un ser humano, sino de dos. Pues psicológicamente y por naturaleza, la mujer, desde que se sabe embarazada, también se sabe madre. Ir contra su naturaleza de gestar, cuidar y dar vida no trae alegría ni felicidad a esa mujer, sino lo contrario. Los estudios indican que cerca de un 70% de las mujeres que han tenido uno o más abortos, luego de un momentáneo sentimiento de alivio tras haber abortado, enfrentan diversos sufrimientos emocionales, arrepentimiento, vergüenza, angustia, insomnio, ansiedad, tristeza, entre otros. Este mismo porcentaje de mujeres tiene que recurrir a la ayuda psiquiátrica y psicológica para trabajar estos síntomas. Aproximadamente un 60% de mujeres que experimentan secuela post-aborto declaran albergar ideas suicidas, con un 28% de ellas que intenta efectivamente suicidarse.
De estas, la mitad lo ha intentado en 2 o más ocasiones. En un 30 y un 50% de mujeres... Bien, ahí escuchábamos la lectura de los comunicados, las declaraciones de los manifiestos emitidos por las organizaciones que convocaron a esta marcha caravana denominada Marcha Celeste, Caravana Celeste por la Vida, que recorrió buena parte del Distrito Nacional la mañana de este sábado y que está finalizando a estas horas en la parte frontal del Congreso Nacional.